El título de esta predicación es Mas tú, oh hombre de Dios. Acá el subtítulo, el llamado del creyente a vivir en contraste con el mundo. Los últimos dos versículos van a ser en los que más vamos a estar profundizando. Dice, mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, la caridad, la paciencia y la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo eres llamado, habiendo hecho buena profesión delante de muchos testigos. Lo primero que quiero hacer es traer a colación un problema, y es que estamos viviendo en un tiempo donde el cristianismo se ha vuelto para muchas personas una etiqueta. Entonces, acá veo dos problemas. Lo primero es que hay un grupo de personas en la sociedad que aborrecen el cristianismo, que yo lo veía más en la antigüedad, y el otro problema es que veo a otros que se etiquetan como cristianos cuando no viven como cristianos. Eso es un problema. Entonces, para mí es muy común escuchar a personas que dicen, no, yo soy cristiano, pero su vida no muestra ninguna diferencia frente a un mundano. Esto es un problema, porque la santidad se considera exageración, la obediencia se considera fanatismo, el vivir de forma piadosa es algo opcional. Entonces, estamos viviendo días donde una iglesia muchas veces ya no se sorprende por cosas que debería sorprenderla o alarmarla. Ya no nos sorprende escuchar a creyentes que digan de forma muy relajada, oye, ya no oro. Ya no nos sorprende. Tampoco nos sorprende que creyentes digan que no leen la Escritura. Tampoco nos sorprende que una persona nos diga que no tiene interés en congregarse, o que viven consumiendo exactamente las mismas cosas que consume el mundo. Y esta cuestión cada vez se puede ir analizando más en perspectiva cuando vemos los análisis de nuestra iglesia. Creo que acá esto no pasa mucho, pero en la iglesia grande pareciera ser que hay una baja respecto a lectura bíblica, por ejemplo, a evangelización. Uno pregunta cuántos leyeron su Biblia en la semana y una iglesia de 120 personas, 30 levantan la mano. Muy normal. Y es un patrón que se repite y no aumenta. No hacemos nada para que aumente, pero tampoco aumenta. ¿Qué está pasando? Parece que muchas de estas cosas están pareciendo normales. Venimos escuchando hace un tiempo atrás de los informes del propietario que la iglesia está bajando. Ya lo tomamos como una cuestión muy normal. ¿Qué estamos haciendo? Entonces, cuando abrimos la palabra de nuestro Señor, encontramos que el Señor nunca llamó a su pueblo a confundirse con el mundo, a incluso poco menos mezclarse con el mundo. No. Desde el principio Dios lo que hace es marcar una diferencia entre aquellos que le pertenecen a su pueblo, aquellos que son del pueblo de Dios, y los que no son del pueblo de Dios, el mundo. Por eso acá las palabras con las que empieza este versículo, el versículo 11, son muy fuertes. Mas tú, oh hombre de Dios. Es como si Pablo estuviera diciendo, oye, estas personas viven así, ellos aman eso, ellos persiguen eso, pero tú no. Y ese contraste es el corazón del pasaje. Pero antes de poder entrar al texto, hay que comprender el contexto de la epístola. Lo primero es que Timoteo, la primera carta de Timoteo, pertenece a un grupo de epístolas que son conocidas como las cartas pastorales, epístolas pastorales, junto a 2 Timoteo y también junto a Tito. Son cartas escritas por Pablo de Tarso, a estos colaboradores que él tenía, que habían sido enviados a fortalecer y ordenar iglesias en medio de problemas doctrinales y morales. Entonces, acá Timoteo había sido dejado en Éfeso para enfrentar una situación compleja, muy compleja, porque ahí Timoteo se encuentra primero con falsos maestros, se encuentra con discusiones inútiles, se encuentra con orgullo espiritual, se encuentra con amor al dinero, se encuentra con corrupción doctrinal. Y ante todo eso, Pablo describe el corazón de esos falsos maestros, en este capítulo 6, que fue lo que leímos. Y ahí, en ese capítulo 6, aparece este contraste glorioso de mas tú, hombre de Dios. Entonces, acá Pablo lo que hace es dividir claramente dos caminos. Por una parte el camino de los falsos y por otra parte el camino del verdadero hombre de Dios o verdadera mujer de Dios. Sí, acá tenemos que incluirlo todo. Entonces, unos viven para sí mismos, unos viven para el dinero, unos viven para las contiendas, viven para cosas temporales, pero el hombre de Dios vive en otro plano, no vive en un plano temporal, sino que uno que trasciende. Y eso es algo que es muy importante entender,
Pablo no está hablando acá del cargo ministerial, aunque Timoteo ciertamente tiene una labor especial. Estas características alcanzan a todo creyente. Todo cristiano es llamado a vivir de manera diferente, porque todo cristiano le pertenece a Dios. Por eso este no es un simple llamado moral a portarse mejor, a intentar tener apariencia de piedad. En realidad es mucho más profundo que eso. Acá Pablo está describiendo cómo vive alguien que verdaderamente es alcanzado por la gracia de Dios, porque cuando Dios salva a un hombre, cambia sus afectos, cambia sus prioridades, cambia sus luchas, cambia sus deseos, cambia su dirección, cambia todo. Porque el nuevo nacimiento necesariamente produce una vida nueva. Por eso el tema central de esta predicación es el siguiente. El verdadero hombre de Dios vive en contraste con el mundo, porque ha sido llamado por Dios para una vida de santidad y de eternidad. Analicemos este pasaje. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Primer punto. El hombre de Dios huye de lo que destruye el alma. Lo primero que hace Pablo al entrar a este pasaje es establecer un contraste absoluto. Pablo no dice, oye cristiano, oye Ángel, oye Lindo, oye Martín, mejoren un poco, intenta hacerlo mejor, equilíbrate. No, dice más tú. Más tú. Entonces acá lo que está diciendo es, oye, ellos viven así, pero tú no. Ellos aman esto, pero tú no. Ellos persiguen eso, pero tú no. La vida de un hombre de Dios debe verse necesariamente distinta. Y esto es importante entenderlo desde el comienzo. El cristianismo bíblico nunca fue diseñado para mezclarse cómodamente con el sistema, sea cual sea. El cristianismo no fue pensado para mezclarse con este mundo. Fue pensado para contrastar. Romanos 12:2, mi hermana Siglinda, si lo pudiera leer. Romanos 12:2. Y no os conforméis a este siglo, mas reformaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Muchas gracias. Entonces el creyente no está llamado a reflejar el mundo, el creyente está llamado a reflejar a Cristo. Lo primero que hace Pablo acá es describir el corazón de los falsos maestros, que sean maestros de una etiqueta. Está describiendo a los falsos. Antes de decir más tú, Pablo ya ha escrito el corazón o el tipo de personas de las cuales Timoteo debe abstenerse, pero también debe diferenciarse. Y esto es clave, porque cuando tenemos que entender el mandato, huye de estas cosas, primero debemos preguntarnos de cuáles cosas. La respuesta está en los versículos anteriores. Pastor, ¿podría leer el versículo 4 de 1 Timoteo 6? Mi hermana Siglinda, tenga abierta también 1 Timoteo 6. Ya, súper. Versículo 4. Es hinchado, nada sabe, y enloquece acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, maledicencias, malas sospechas. Excelente. Solo para recordar, entre el versículo 3 y el versículo 5, Pablo lo que hace es describir a hombres que son soberbios, son corruptos corruptos de entendimiento, contenciosos, les gusta la pelea, son privados de la razón. Entonces acá lo que dice el versículo 4 es hinchado, nada sabe, en lo que es acerca de cuestiones, contiendas de palabras. ¿Cuál es la primera característica entonces que estamos viendo? La vanidad. El falso maestro vive centrado en sí mismo porque quiere superioridad, quiere reconocimiento, quiere ser visto, pero no busca glorificar a Dios. No busca que Dios se vea glorificado a través de sus obras. Busca que Él se vea glorificado a través de sus obras, porque busca exaltarse a sí mismo. Y hermanos, ese espíritu no pertenece solamente a falsos maestros del primer siglo en Éfeso. Eso pasa hoy en nuestra iglesia. Cuando alguien intenta disfrutar el discutir más que edificar. Un ejemplo. Otro, cuando alguien busca reconocimiento espiritual solo porque lo hice muy bien. Otro, cuando alguien intenta aparentar santidad solo para ser aceptado o para ser admirado. El orgullo religioso sigue siendo uno de los pecados más peligrosos dentro de la iglesia.
no fuera. Fuera no importa esto, pero sí dentro. Tenemos que identificar qué está ocurriendo dentro de nuestra iglesia. Mi hermana Silinda, ¿podría leer el versículo 5? Porfía de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que tienen la piedad por granjería, apártate de los tales. Acá viene mi respuesta a qué opino respecto a las clases que ocurren en la mañana. La falsa doctrina nunca permanece solo en la mente. La falsa doctrina, y esto es un patrón que he visto, termina afectando la vida. Porque lo que el hombre cree eventualmente va a gobernar cómo vive ese hombre. Por eso Pablo acá hace una conexión. Hay un error doctrinal y ese error doctrinal se conecta con la corrupción moral. Y eso sigue siendo cierto hasta el día de hoy. Cuando la verdad bíblica se debilita, ¿qué ocurre? La santidad también se debilita, la reverencia hacia Dios desaparece, el pecado se empieza a normalizar, el pecado con todas las conductas pecaminosas, y eso es un problema. Por eso estamos viviendo tiempos donde incluso dentro del cristianismo visible la inmoralidad ya no escandaliza. Se tiene muy normal. La irreverencia ya no preocupa. Y esto lo hemos conversado en el contexto cuando cómo se presenta el predicador delante de Dios, cuál es toda la preparación antes de, cómo venimos nosotros a la iglesia. Nuestro hermano Ariel ya lo decía la semana pasada. Y cuando todo lo que tiene que ver con el mundo ya no parece peligroso. Eso es un problema, porque empezamos a normalizar conductas pecaminosas. Eso es muy grave, porque el creyente verdadero no puede sentirse cómodo con lo que ofende a Dios. Debe haber un quiebre. Mi pastor, ¿podría leer el versículo 9 y 10? Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y muchas codicias locas y dañosas, que hunden a los hombres en perdición y muerte. Acá Pablo no dice que el amor al dinero sea el problema. No dice que el dinero sea el problema. El problema es el amor al dinero. Entonces, como vemos que el problema no está en el dinero, hay que situarlo e identificar dónde está el problema. El problema está en el corazón. Porque vivimos en un mundo que está obsesionado con poseer, con acumular, con consumir, con satisfacer deseos temporales. Pero el hombre de Dios tiene que entender algo, y es que nada de eso satisface el alma. Lo que satisface al mundo no me puede satisfacer a mí. Por eso Jesús, en el Evangelio de Mateo, y este lo voy a leer yo, capítulo 6, 19 y 20, dice: no os hagáis tesoros en la tierra, más haceos tesoros en el cielo, y luego agrega: porque donde estuviere vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. El problema no es externo solamente, el problema es mucho más interno. ¿Dónde está mi corazón? ¿Dónde está viviendo mi corazón? Y mi corazón, ¿en dónde tiene puesto su tesoro? ¿En las cosas del cielo o en este mundo? Entonces, todo eso es lo que identifica Pablo. Está identificando Pablo el amor al dinero, el problema del corazón, está denunciando la falsa doctrina, está denunciando todas las características de soberbia, el querer pelear, estar privados de la verdad, el orgullo. Y todo eso que identifica Pablo en los versículos previos, Pablo dice: mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Acá la palabra huye es muy fuerte, porque la palabra huye no significa tolera, no significa coquetea, no significa acércate con cuidado, significa escapa. Huir significa escapar. La Escritura jamás nos enseña a jugar con el pecado. Nos llama a combatirlo, nos llama a mortificarlo, nos llama a alejarnos de él. Pero constantemente no nos llama a acercarnos, a ver si es que me gusta, que es una cuestión muy común en nuestros días, que se dicen: oye, pero tienes que vivirlo, aprovecha que eres joven, en mi caso, disfruta, y luego cuando ya lo hayas vivido, vayas a saber si te gusta o no. ¿Por qué? Segundo Timoteo 2:22, huye también los deseos juveniles. Cortito. Eso es importante. Acá el verbo que se usa, huir, está en continuo. La idea que utiliza Pablo acá es: sigue huyendo, huye constantemente, no pares, porque el pecado nunca deja de ser peligroso. En el momento que pares, el pecado te va a alcanzar, y esta cuestión es una carrera. Así lo ve Pablo.
Muchos creyentes también caen no porque dejaron de asistir a la iglesia inmediatamente. Muchos creyentes caen porque dejan de velar, porque dejan de orar, porque dejan de combatir, porque dejan de vigilar el corazón. Entonces, poco a poco se ocurre una cuestión bien particular, es que empiezan a tolerar cuestiones que antes rechazaban. Por eso Jesús dice en Mateo 26:41, pastor, por favor. Mateo 26:41. Y mi hermana Siglinda, si podría buscar Gálatas 5:17. 5:17 Gálatas y Mateo 26:41. 26:41. Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está presto, mas la carne enferma. Acá esta idea es bien simple. Si no huimos del pecado, el pecado nos va a alcanzar. Eso va a pasar. La carne no es capaz de domesticarse, no es como un animal que lo puedo traer a mi casa, un perrito, un gatito como el que teníamos en la mañana y lo tengo como mi hijo. El pecado no funciona así, porque está en constante combate la carne contra el espíritu. ¿Qué dice Gálatas 5:17? Porque la carne codicia contra el espíritu, y el espíritu contra la carne. Y estas cosas se oponen la una a la otra, para que no hagáis lo que quisierais. Esto se puede resumir en una frase muy cortita. La vida cristiana nunca es pasiva. La vida cristiana es activa, es de acción. No es de pasividad, no es de tolerar, no es de aguantar, es de combate. Acá tenemos que ser muy claros respecto a cómo el verdadero hombre de Dios vive en oposición al pecado. El cristiano no es perfecto. No somos perfectos. Pero si hay algo que sí distingue al verdadero creyente es que no puede vivir tranquilo con el pecado. El cristiano puede caer. ¿Hemos caído? Sí, por supuesto. El cristiano puede tropezarse. ¿Nos hemos tropezado? Sí, claro. Puede debilitarse inclusive. También nos podemos debilitar. Pero no podemos instalarnos cómodamente en aquello que ofende a Dios. Podemos tener algún choque con el pecado, caernos, y gloria a Dios porque Él nos levanta. Pero no podemos quedarnos ahí en el pecado y disfrutarlo y gozarlo y quedarnos ahí y tener una vida de pecado. ¿Por qué? Porque Dios ha cambiado tu naturaleza. Porque Dios ha cambiado mi naturaleza, nuestra naturaleza. Ezequiel 36:26, y os daré corazón nuevo. El nuevo nacimiento produce nuevos afectos. Entonces, lo que antes amábamos, ahora luchamos en contra de eso para poder abandonarlo. Lo que antes despreciábamos, ahora lo comenzamos a amar. ¿A qué me refiero? A la santidad, a la verdad, a la comunión con Dios, con su palabra, con su pueblo. Entonces, toda esta primera parte respecto a huir nos está obligando a examinarnos muy seriamente. ¿Qué estamos tolerando? ¿Con qué estamos conviviendo? ¿Qué cosas hemos comenzado a considerar normales, que quizás antes no considerábamos normales? O quién sabe, quizás siempre las hemos considerado normales y no deberíamos considerarlas así. Porque una iglesia puede acostumbrarse tanto al mundo que deja de notar cuando se ha alejado de Dios. Y Pablo dice más tú, es decir, el hombre de Dios no vive igual. No porque sea moralmente superior, es porque el hombre de Dios pertenece a otro reino. Porque la vida cristiana no consiste solamente en huir del mal. Esta es una transición con el siguiente punto. El Evangelio no nos llama únicamente a abandonar ciertas cosas, a huir. Nos llama a perseguir activamente aquello que refleja el carácter de Cristo. Porque nos tenemos que parecer a Cristo, tenemos que reflejar su carácter. Pero no lo vamos a conseguir solo huyendo. Y esto nos sirve para el punto 2. El hombre de Dios persigue el carácter de Cristo. El versículo sigue. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Parte 2. Y sigue la justicia, la piedad, la fe, la caridad, la paciencia, la mansedumbre. Veamos la conexión. Después de decir Pablo, huye de estas cosas, agrega y sigue. Esto es muy importante, porque la vida cristiana no es solamente abandonar el pecado. Muchos piensan que la santidad únicamente se mueve en términos negativos. ¿A qué me refiero?
Muchos piensan que la santidad es, oye, no hagas esto, no mires esto, no escuches esto, no participes en esto, y está muy bien. Pero la santidad bíblica es mucho más allá que esta separación externa, porque la santidad verdadera implica un corazón que persigue nuevas cosas. El cristiano no solamente está dejando atrás nuevos afectos, ahora comienza a desarrollar afectos que reflejan el carácter de Dios, de Cristo. Por eso Pablo no deja este versículo solo en huye. Porque si el creyente simplemente abandona algo, pero no llena su vida con aquello que agrada a Dios, tarde o temprano va a volver a caer. Tarde o temprano va a volver atrás. Por eso la vida cristiana no puede quedar vacía. No se trata solo de huir, sino de buscar a Dios y de perseguir la primera virtud, la justicia. Acá Pablo no está hablando de esta justicia imputada en Cristo en la salvación, sino de nuestra vida. ¿Cómo es nuestra vida delante de Dios y delante de los hombres? ¿Vivimos una vida recta? ¿Estamos viviendo una vida íntegra? Entonces, ¿cuáles deben ser las características de un hombre de Dios bajo este margen de justicia? Que nos debemos caracterizar por ser gente honesta, por ser gente recta, por ser transparente y por ser obediente en la práctica. Es muy curioso que no podamos imaginar a un cristiano que está alegando todo el día con su jefe y le gusta pelear y no es honesto, le gusta mentir. No. ¿Por qué no? No solamente dentro de la iglesia, sino en el trabajo, en la universidad en mi caso, en la familia, en lo privado. Todo este carácter de justicia no debe verse solo en lo público, sino también en lo privado. La verdadera santidad no existe solamente en cómo mostramos hacia afuera. Proverbios 27. No sé si mi hermana Siglinda lo puede leer. Proverbios 27. El justo que camina en su integridad, bienaventurados serán sus hijos después de él. No se manifiesta solo en lo público, sino también en lo familiar, en lo privado. Vivimos en una generación donde la integridad cada vez se ha perdido más. Por eso el creyente, en un mundo perdido, debe distinguirse. No porque busquemos una superioridad moral, sino porque deseamos honrar a aquel que nos salvó. Eso es la justicia. No lo hacemos por el mundo, para mostrarnos superiores, como podrían hacer los falsos maestros, los fariseos, sino porque Dios nos salvó y tenemos que reflejar su carácter. Segundo, el hombre de Dios también persigue la piedad. Eso menciona Pablo. Acá entramos ya no tanto en lo externo, en esta conducta recta, sino que nos trasladamos al corazón, a lo interno. El corazón interno de la vida cristiana, porque alguien puede aparentar justicia externa sin amar verdaderamente a Dios. Pasa. Los fariseos hacían eso. Aparentan justicia, pero por fuera parecen santos. El problema es que su corazón está muy lejos de Dios. ¿Qué es la piedad? ¿Con qué tiene que ver la piedad? La piedad tiene que ver con la reverencia, la piedad tiene que ver con la devoción, tiene que ver con mi comunión personal con Dios, cómo mi corazón vive conscientemente ante la presencia de Dios. Eso es la piedad. Podríamos decir que la justicia mira principalmente la conducta, mientras que la piedad mira el corazón. Es una forma bien simple de entenderlo. Acá Pablo lo que hace es unir ambas cosas, no las separa, las junta. Porque Dios no solamente quiere un comportamiento correcto, Dios quiere que lo adoremos de verdad, adoradores verdaderos. Por eso Hebreos 12:28 dice, si vamos a Dios agradándole con temor y reverencia. El hombre de Dios no vive simplemente cumpliendo reglas religiosas, como los fariseos. El hombre de Dios ama a Dios. El hombre de Dios busca a Dios con mucho fervor. El hombre de Dios se deleita en las cosas de Dios. Entonces nos tenemos que examinar cómo estamos viviendo, cómo está viviendo nuestra iglesia. Porque alguien puede congregarse, alguien puede cantar, alguien puede tocar un instrumento, alguien puede sentarse y escuchar predicaciones, inclusive poner predicaciones en su casa y puede participar activamente en la iglesia y aún así tener un corazón frío respecto a Dios. Por eso la piedad verdadera, y esa es nuestra oración respecto a la gente que no viene, la piedad verdadera produce hambre espiritual.
La piedad verdadera produce este deseo de orar, un deseo de leer la palabra, un deseo de congregarse, un deseo de adorar, un deseo de obedecer. Eso hace la piedad. Luego Pablo menciona la fe. Mi hermano Claudio, ¿tienes su Biblia por ahí? ¿El celular tampoco? Ahí hay una Biblia. Mientras tanto le voy a pedir que busque Hebreos 11:6. La fe. El hombre de Dios vive confiando en Dios. No solamente para salvación, sino que para toda su vida. La fe no es un evento momentáneo, hermanos. Que en algún momento he escuchado esta cuestión de que la fe es una cuestión que pasa en el momento de la salvación. No, la fe es el ambiente donde vivimos. La fe es donde vive el creyente. ¿Qué dice Hebreos 11:6, mi hermano? Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es menester que el que a Dios se allega crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Entonces, ¿qué nos dice este pasaje? El hombre de Dios, lo primero, confía en las promesas de Dios. El hombre de Dios descansa en la soberanía de Dios, porque Dios tiene el control. Y tercero, el hombre de Dios persevera aun cuando no entiende completamente lo que ocurre, que es una idea que ya he dicho en predicaciones anteriores. Esa es la verdadera fe. Cuando yo no entiendo lo que pasa, aún así decido poner mi confianza en Dios, porque Él es soberano. Y esto es especialmente importante en los tiempos difíciles en donde nos encontramos. Porque cualquiera puede decir que confía en Dios cuando todo está bien, pero la fe verdadera permanece en la prueba, permanece en el sufrimiento, permanece en la incertidumbre. Ahí permanece la verdadera fe. ¿Qué otra característica tiene el hombre de Dios? El hombre de Dios ama la caridad. Acá encontramos una de las marcas más evidentes del verdadero creyente. Porque acá el cristianismo bíblico no solo produce una cuestión intelectual, sino que produce amor. Y el amor en su sentido más amplio produce amor hacia Dios, hacia la iglesia, hacia el prójimo, incluso hacia quienes nos hacen daño. Acá Jesús nos dice en Mateo 22, 37 al 39, amarás al Señor tu Dios, es la primera idea. Luego dice, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Luego en 1 Juan 4:7 declara, cualquiera que ama es nacido de Dios porque Dios es amor. Esto es muy fundamental, porque alguien puede conocer doctrina, alguien puede ser muy seco en teología, alguien puede debatir teología, puede defender posiciones correctas y aún así carecer de amor. Y ese es un problema. Pero el hombre de Dios, que ha sido verdaderamente transformado por el Espíritu Santo, comienza a amar lo que Dios ama. Y naturalmente esto es lo que más cuesta. Por eso tenemos que orar a Dios para que nos dé amor con su iglesia, para con nuestro prójimo, incluso para quienes nos hacen daño. El hombre de Dios también persevera con paciencia. Esa es su característica. Quinta característica, la paciencia. Acá no es simplemente tolerar pasivamente. Esto es una perseverancia firme bajo presión. Porque el hombre de Dios permanece fiel incluso cuando la situación está muy compleja, es muy difícil. Cuando hay oposición, cuando el cuerpo ya no da más y hay cansancio, cuando hay pruebas. Mi hermana, ¿podría buscar Santiago 1 del 2 al 3? Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando cayereis en diversas tentaciones, sabiendo que la prueba de vuestra fe obra paciencia. Cuando cayereis en diversas pruebas, naturalmente es la palabra original, pero tened por sumo gozo cuando cayereis en diversas pruebas. Esa prueba obra paciencia. Vivimos en una generación que quiere resultados inmediatos. Pero la madurez espiritual se forma lentamente, se forma en pruebas. La madurez espiritual se forma en perseverancia y también en dependencia de Dios. Por cierto que eso no es inmediato. Eso forma al hombre de Dios. Y finalmente, el hombre de Dios también se caracteriza por la mansedumbre.
La mansedumbre no significa debilidad. La mansedumbre significa humildad controlada. Porque el hombre de Dios entiende algo. Todo lo que tiene el hombre de Dios proviene de la gracia de Dios. Por eso, y acá le voy a pedir al pastor que pueda buscar en su Biblia Mateo 11:29, por eso el hombre de Dios no vive exaltándose de lo que tiene. El hombre de Dios no vive buscando gloria personal. El hombre de Dios no vive imponiéndose orgullosamente ante otros. ¿Qué dijo Jesús en Mateo 11:29? Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Amén. Mientras más semejante a Cristo nos volvemos nosotros como creyentes, más humildad produce eso. El intentar reflejar a Cristo va a producir más humildad. ¿Por qué? Porque el cristiano, el hombre de Dios, comprende cada vez más primero su indignidad. No somos dignos de ser hechos hijos de Dios. No lo merecemos. Dependemos de Dios para todo. Y también la grandeza de la gracia con que Cristo nos hizo hijos suyos. La mansedumbre. El hombre de Dios comprende eso en plenitud, en que somos indignos y en que dependemos al 100% de Dios. Notemos algo fundamental, hermanos. Pablo no presenta estas virtudes como opciones para cristianos especialmente maduros. Las presenta como el camino normal para el hombre de Dios. Y esto es muy importante, porque estas virtudes no nacen naturalmente en nosotros. Son el fruto de la obra del Espíritu Santo. Y podemos repetir el fruto del Espíritu, más el fruto del Espíritu es caridad, gozo, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. No hay ley. La santificación no es perfección instantánea. No es lo que quiere este mundo de que sea en el momento, que sea ahora. Pero sí es una transformación y es progresiva y depende de Dios. Por eso la pregunta acá no es, ¿soy perfecto? Acá la pregunta que nos tenemos que hacer cada uno de nosotros es, ¿mi vida está siendo conformada progresivamente al carácter de Cristo? ¿En el día a día me estoy pareciendo más a Cristo Jesús? Pablo aún no termina. Porque el hombre de Dios huye del pecado, persigue la santidad, pero además comprende algo más. La vida cristiana ocurre en medio de una batalla constante. Punto 3. El hombre de Dios pelea por una gloria eterna. Acá es importante cómo sigue el versículo. Pelea la buena batalla de la fe y echa mano de la vida eterna. Pelea. Después de que Pablo ha dicho huye y luego nos dice sigue, ahora añade un tercer mandato. Pelea. Y esto contempla el retrato del verdadero hombre de Dios. Porque la vida cristiana, tal como ya he mencionado, no es pasiva, no es cómoda. Tampoco es libre de conflicto. La Biblia presenta constantemente al creyente como alguien que vive en medio de una batalla espiritual, de una guerra espiritual. Muchos hoy y durante la historia han imaginado la vida cristiana como una experiencia centrada únicamente en el bienestar, en la tranquilidad, en la comodidad, pero acá Pablo está usando un lenguaje de combate. El cristiano huye del pecado, el cristiano persigue la santidad y pelea constantemente contra aquello que busca apartarlo de Dios. No está cómodo ahí, sino que pelea contra eso. La vida cristiana es una batalla real. Por eso Pablo dice pelea la buena batalla de la fe. Esta palabra que él utiliza tiene relación con un esfuerzo muy intenso, con agonía, con combate. Ese es el origen de la palabra pelea que se está usando acá. Es el lenguaje de alguien que lucha seriamente. En algún momento leía que esta palabra que utiliza Pablo tiene una relación con el esfuerzo que hace un deportista para ganar. Es una cuestión muy sacrificada, muy sacrificada. Esfuerzo intenso, agonía, combate para conseguir aquello. Esto coincide con toda la enseñanza del Nuevo Testamento. Mi hermana Siglinda, Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo,
gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. Hay una realidad que muchos creyentes olvidan o que quizás la conocen y quieren olvidar. Estamos en guerra. No en una guerra física, estamos en una guerra espiritual. Mi hermano Claudio, le voy a pedir que busque Mateo 10:38. El problema es que muchos quieren la corona sin la batalla. Muchos quieren las promesas de Dios, pero las quieren sin mortificación del pecado, quieren las promesas de Dios sin perseverancia, quieren las promesas de Dios sin disciplina espiritual, pero Jesús jamás prometió una vida fácil. ¿Qué dice nuestro Señor en Mateo 10:38? Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Ahí está. Ahí está. El hombre de Dios pelea continuamente. Acá es el verbo que se utiliza tal como ya decíamos antes. No es el verbo huir una cuestión pasada de huye y luego descansa, sino que es continuo. Huye y no pares de huir. Con la pelea pasa lo mismo. Acá la idea es sigue peleando. ¿Por qué? Porque la batalla no ocurre solamente el día que aceptas a Cristo como tu Salvador o en algún momento muy extraordinario. La vida cristiana completa es una lucha constante. ¿Por qué? Porque estamos en contra de la carne, estamos en contra de las tentaciones, estamos en contra del mundo, estamos en contra de Satanás. Por eso Pedro advierte, 1 de Pedro 5:8, sed templados y velad, porque vuestro adversario, el diablo, cual león rugiente, anda alrededor buscando a quien devore. El creyente que deja de velar comienza a debilitarse espiritualmente. Y muchas veces las caídas espirituales no comienzan con grandes pecados visibles. Muchas veces no nos damos cuenta. Inclusive comienzan de forma muy lenta y no nos damos cuenta cómo comienzan. A veces comienza cuando dejamos de orar. Por eso el pastor es tan enfático en que oremos. Muchas veces comienza esto cuando dejamos de leer la Escritura. Comienza cuando dejamos de vigilar aquello que afecta a nuestra vida. Empieza cuando empezamos a tolerar pequeños pecados, pequeñas conductas. Por eso acá Pablo no nos dice observa la batalla. No dice ve cómo otros pelean, ve cómo los cristianos antiguos, que no dice tú pelea, nosotros. La fe es el campo de batalla. Pablo llama esto la buena batalla de la fe. Acá lo que está diciendo es la lucha por perseverar en la verdad de Dios. ¿Qué busca Satanás? Constantemente. Busca debilitar la fe. Busca sembrar dudas. Busca enfriar el corazón. Busca apartar al creyente de Cristo. Por eso es tan importante ver en qué está cimentado nuestra creencia, nuestro conocimiento, nuestra fe. Acá debemos entender algo que es fundamental. La fe bíblica no es solamente creer ciertos datitos doctrinales. La fe bíblica es confiar, es permanecer, es perseverar, es aferrarse a Cristo incluso en medio del sufrimiento. ¿Qué dice Hebreos 10:23, pastor? Hebreos 10:23. Mi hermana Siglinda le voy a pedir Colosenses 3:2 y mi hermano Claudio Filipenses 3:20. Colosenses 3:2, Filipenses 3:20. Hebreo 10:23, pastor. Mantengamos firme la profesión de nuestra fe sin fluctuar, que fiel es el que es fiel el que prometió. Amén. El hombre de Dios pelea por permanecer fiel. No porque nuestra salvación dependa de nuestras fuerzas, sabemos que no es así, pero sí porque la gracia verdadera produce perseverancia. A esto Pablo añade, echa mano de la vida eterna. Acá no significa que Timoteo necesite salvarse nuevamente. Acá Pablo no está hablando de obtener salvación por obra o de volver a aceptar a Cristo como Salvador, sino de vivir teniendo presente la realidad eterna. Es como si nos estuviera diciendo, afirma tu vida en aquello que realmente importa.
El hombre de Dios entiende que este mundo es temporal, es pasajero y es insuficiente. Por eso Colosenses 3:2 dice: Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Y qué dice Filipenses 3:20? Mas nuestra vivienda es en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Hermanos, una de las razones por las que tantos creyentes viven espiritualmente débiles es porque han comenzado a pensar demasiado terrenalmente y no en lo trascendente. ¿Por qué? Porque viven para esta vida, viven para la comodidad, viven para el reconocimiento, viven para el éxito temporal, pero el hombre de Dios no vive así. El hombre de Dios vive mirando hacia lo eterno. El llamado eficaz de Dios sostiene al creyente. ¿Cómo continúa Pablo? A la cual asimismo eres llamado. Y acá encontramos una verdad gloriosa. La vida cristiana comienza con el llamado soberano de Dios. Acá ninguno de nosotros ha llegado a la salvación por obras propias, por méritos propios, sino porque Dios nos llamó. Romanos 8:30. Y a los que predestinó a estos también llamó. Y 2 Timoteo 1:9, que nos salvó y llamó con vocación santa. Esto debería cambiar al 100% la perspectiva de nuestra vida cristiana. Porque nuestra perseverancia no descansa finalmente en nuestra fuerza, en la fuerza humana. Nuestra perseverancia descansa en Dios, en que Él es fiel, en que Él es quien nos sostiene, en que Él es quien preserva, quien disciplina, quien santifica, quien glorifica. Él es, no nosotros. Eso no produce pasividad, produce algo que está muy relacionado con el amor. Produce gratitud, produce humildad, produce perseverancia. No somos sostenidos por nuestras propias fuerzas. Dios nos sostiene mediante todos sus medios. ¿Cómo termina este pasaje? Habiendo hecho buena profesión delante de muchos testigos. El hombre de Dios no vive privadamente para Cristo, vive públicamente para Cristo. Timoteo había confesado públicamente su fe. Y esto es muy importante porque el cristianismo no fue pensado en que sea algo de la casa, que sea privado, que sea como solo tú y Dios. No, el hombre de Dios pertenece públicamente a Cristo y no se avergüenza del Evangelio. ¿Qué dice Romanos 1:16, mi hermana Siglinda? Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es potencia de Dios para salud o salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Pastor, le voy a pedir que pueda leer Mateo 10:33. Hoy muchos quieren un cristianismo privado, quieren un cristianismo silencioso, quieren un cristianismo cómodo. Inclusive, una cuestión muy de nuestros días es que quieren un cristianismo sin confrontación. Pero ¿qué dijo Jesús en Mateo 10:33? Y cualquiera que me negare delante de los hombres, le negaré yo también delante de mi Padre que está en los cielos. Por eso la fe verdadera inevitablemente se tiene que manifestar en lo externo. No puede ser una cuestión solo de nuestra casa, solo yo sé y mis amigos no se tienen que enterar. Es una manifestación pública. Dios me salvó, tengo que ir a predicar estas buenas nuevas de salvación. La vida cristiana no es neutral, hermanos, y esto es fundamental. O peleamos o retrocedemos. No existe un estado espiritual estático donde estamos quietos y no pasa nada. Tenemos que examinarnos sinceramente y decir, ¿estamos luchando contra el pecado? Esa es una pregunta que nos tenemos que hacer todos los días. ¿Estamos velando? Otra pregunta. ¿Estamos viviendo con perspectiva eterna o temporal? ¿Estamos cómodos espiritualmente? El hombre de Dios no vive dormido espiritualmente. Está vigilando, está perseverando, está combatiendo, está esperando a que Cristo venga. Pero no está descansando mientras Cristo viene. Esperando, no está acostado en su cama, no, está trabajando para Cristo. Hermanos, al llegar al final de este pasaje, vemos que Pablo nos ha mostrado cómo luce
verdaderamente un hombre de Dios. No se trata simplemente de alguien religioso. No se trata de alguien que existe a la iglesia externamente. No se trata de alguien que conoce ciertos conceptos doctrinales. El hombre de Dios es alguien cuya vida ha sido transformada por la gracia de Dios. Y por eso, lo primero es que huye de aquello que destruye el alma. Lo segundo, persigue el carácter de Cristo y pelea, perseverando por una gloria eterna. Y todo esto pertenece a una realidad muy fundamental. El hombre de Dios le pertenece a Dios. Nosotros le pertenecemos a Dios. El Evangelio no solamente cambia nuestro destino, cambia nuestra manera de vivir. Cristo no murió únicamente para perdonarnos, sino también para santificar un pueblo para sí mismo. ¿Qué dice Tito 2.14, mi hermano Claudio? Tito 2.14. Que se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y limpiar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Cristo no murió únicamente para perdonarnos, reitero. Murió para santificar a este pueblo, del cual somos parte, santificarlo para sí mismo, para su gloria. Por eso la pregunta que nos deja este texto delante de nosotros es muy seria. Cuando los otros, cuando las personas observan nuestra vida, ¿ven realmente una diferencia entre nosotros y el mundo? ¿Hay evidencia de lucha contra el pecado, de hambre por Dios, de amor por la santidad, de perseverancia, de una mirada puesta en la eternidad? Porque el verdadero creyente no es perfecto, estamos claros en eso, pero sí ha sido transformado. Y si hoy reconocemos áreas donde hemos comenzado a enfriarnos espiritualmente, donde hemos tolerado el pecado, que puede pasar, donde hemos dejado de velar, donde nos hemos acomodado al mundo, o donde hemos dejado que el mundo entre en nuestras iglesias, acá la respuesta es que no nos alejemos de Cristo. Tenemos que correr nuevamente hacia Él, a nuestros cercanos, incitarlos a que corran junto a nosotros y que estemos en constante huida, pero persiguiendo a Cristo. Porque nuestra esperanza no está en nuestra fuerza, en nuestros medios. Nuestra esperanza está en aquel que llama, en aquel que salva, en aquel que sostiene, en aquel que santifica, en aquel que preserva a su pueblo hasta el fin. Así es que podemos vivir de tal manera que nuestras vidas reflejen estas palabras de forma íntegra. Mas tú, oh hombre de Dios. Tenemos que cuestionarnos, tenemos que reflexionar respecto a qué cuestiones estamos dejando pasar, si es que huimos, si es que estamos reflejando el carácter de Cristo y si es que estamos peleando la buena batalla de la fe. Cuando eso ocurra, nuestra vida va a vivir en concordancia con este mas tú, oh hombre de Dios. Oremos. Padre nuestro que está en los cielos, le damos gracias por un día más de vida. Gracias, Señor, porque nos permite el poder reflexionar en su palabra. Gracias también porque nos da su palabra para que la podamos estudiar, pero también porque usted nos habla a través de ella y podemos meditar respecto a nuestra vida. Le pido que sea con cada uno de nosotros, Señor, ayudándonos a identificar estas pequeñas pasividades, si es que estamos huyendo del pecado, si es que lo estamos aceptando, si es que lo estamos normalizando, pero también ayúdanos para poder parecernos cada vez más a Cristo Jesús, su Hijo, que podamos tener este carácter, Señor, que nos distinga del mundo, para que cuando el mundo nos vea pueda encontrar una diferencia, para que nosotros podamos diferenciarnos del mundo y que tengamos amor por las almas perdidas, Señor, y también estemos peleando constantemente la buena batalla de la fe. Ayúdenos, Señor, a cada día ser hombres de Dios más parecidos a este estándar, Señor, y sea con cada uno de nosotros ayudándonos entre nosotros en usted para poder lograr esta meta que está en usted, ya que usted nos sostiene. Se lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén.